el día 11 de marzo, bueno, llevábamos ya un par de días, 2 o 3 días, pensando, ¿y si va a pasar qué? Entonces empezamos a ver qué posibilidades teníamos de dar las clases online. Y bueno, de hecho, si no me recuerdo mal, Samantha, hasta el mismo viernes la idea era ir a la escuela, dar la clase en la escuela, y si alguien no quería o no podía venir, que nos viera a través de videoconferencia. Y el mismo viernes nos dijeron, nada, todo el mundo a su casa. O sea que fue un choque con la realidad así de golpe y porrazo. Entonces, yo sobre todo quiero evitar cuando con el resto de compañeros de Alicante hablaban de estos temas, y ayer y hoy, quiero evitar el utilizar una serie de palabras y expresiones que se están convirtiendo en una especie de tópicos, como lo de que tenemos que reinventarnos, o lo de que esto es un nuevo reto. Y sobre todo, no me gusta nada el que me digan que esto es un reto. A ver, que se lo digan a otra persona me lo puedo creer, pero somos profesores. Para nosotros, entrar en una clase cada mañana es un reto. O sea, que no nos diga nadie que no estamos acostumbrados a superar retos y a afrontarlos. En eso somos expertos. Pero bueno, también es verdad que esto es un reto. Mira, he incurrido yo en lo que no quería decir. Sí que es verdad que nos hemos encontrado con una situación para la que a la mayoría, yo el primero, yo no soy ningún experto, no se nos había preparado. No teníamos ni conocimientos de las herramientas tecnológicas con la profundidad suficiente, y ni sabíamos muy bien cómo usarlo. Entonces, bueno, empezamos el día 14 de marzo, con bastante miedo, la verdad, sobre todo el primer día, luego ya más relajados. Y las primeras 2 semanas, yo, por lo que he comentado con los compañeros, es creo que un sentimiento general, que había una sensación como de que era algo divertido, era como una aventura, tanto para los alumnos como para los estudiantes. Y al principio no nos dimos realmente cuenta de las enormes dificultades a las que nos estábamos enfrentando, porque yo creo que era eso, lo excepcional de la situación nos cegaba un poco, no nos hacía ver qué es lo que estaba pasando. ¿Y qué dificultades son estas? Bueno, pues básicamente, bueno, más allá de las obvias, que serían, por ejemplo, que no disponemos de un libro, ese salvavidas al que estábamos tan acostumbrados en las clases, en las aulas, no disponemos de un manual, no disponemos ahora de aquel recurso que era llegar, hacer unas fotocopias y repartirlas para hacer actividades o ejercicios o lo que fuera. Si bien luego voy a hablaros de algunos mecanismos que hemos ido descubriendo que en cierta manera suplen o sustituyen a ese recurso que era, pues eso, el papel, las fotocopias, etcétera. Otros peligros que hemos estado observando es que el alumno al otro lado de la pantalla del ordenador, sobre todo si estamos hablando de cursos, no de una clase individual un día a la semana, porque sí que es cierto que muchos de nosotros sí que ya teníamos costumbre de dar clases individuales, pero claro, no es lo mismo una clase individual, que es a lo mejor 1 hora, 2 horas como mucho, un día a la semana, que regularmente cada día. En nuestro caso, Romana, no sé si lo conoces, pero nuestros cursos son 5 horas cada día. Sí. Entonces, claro, no es lo mismo. ¿Qué pasa? Que siendo un poco agotador, digamos, el formato para los estudiantes ya en la clase presencial, pero bueno, allí teníamos el recurso de cuando un estudiante se despistaba, se dormía y empezaba a dormirse encima de la mesa, pues nada, podíamos coger el rotulador y lanzárselo a la cabeza o cosas así. Ahora no
contamos con esa herramienta. Entonces, claro, hay que buscar mecanismos, estrategias para evitar ese aburrimiento. Ese aburrimiento, no, perdón, esa facilidad para desconectar el interés. No quiero decir que las clases sean aburridas, sino que por su parte el alumno, al estar en su casa, cómodamente, en su espacio, corre más riesgos de dispersarse y de perder el interés que también lo pierde, repito, en la clase presencial, pero allí por lo menos pues está la presión social del grupo o la puntería del profesor, como digo yo, para despertarle. Os cuento como anécdota, la semana pasada, una estudiante a la que quiero muchísimo y que llevo un montón de meses con ella, se conectó, todos los días se conecta sobre las 9:10 más o menos. Los primeros 3 o 4 minutos no enciende la cámara y yo siempre le digo, pero es que se te ha roto. Y dice, no, es que estoy desayunando, o no, es que me acabo de despertar y no me he peinado. Y digo, pues peínate y conéctate ya. Bueno, el otro día estábamos en clase, tenía que leer un texto que tenían de tarea desde el día anterior, y cuando me fijo bien en su ventanita, me la veo que está con su papel, con su cuaderno, leyendo la tarea, tumbada en la cama. O sea, estaba tranquilamente echada en su cama y así leyendo la tarea. Y dije, pero hija, a ver, que esto es una clase. No importa que tú estés en tu casa y yo en la mía. Esto es una clase, igual que antes. Entonces, ese es un peligro. No digo que sea algo que va a suceder, pero es un peligro, porque podría darse ese tipo de situaciones. Y por otro lado, otro inconveniente, otro problema que veo, que hemos visto en las clases, en estas clases virtuales, por cierto, Samantha antes ha dicho que no me gusta hablar de clases online, porque creo que deberíamos, sobre todo de cara al futuro, cuando esto, porque haceros a la idea, esto ha venido para quedarse y vamos a tener que acostumbrarnos a estas realidades diferentes y a sus diferentes modalidades. Entonces, una cosa son las clases online, que sería más o menos lo que estamos haciendo ahora, no es lo mismo, pero más o menos, y otra cosa son los cursos online. Un curso online es el que no requiere sincrónicamente de la presencia del profesor, ni del resto del grupo. Es decir, que cada uno lo puede hacer en su momento. Entonces, claro, el trabajo de elaboración de un curso online es totalmente diferente al de elaboración de una clase virtual o una clase por videoconferencia o algo así. Samantha, ¿querías decir algo? Le llamamos clases en directo, no sé si te ayuda. Clases en directo, efectivamente. Entonces, otro problema de estas clases en directo es que los participantes, los alumnos en este caso, o los profesores también, podríamos llegar a percibir una cierta falta de contacto con nuestros, en este caso, de parte del profesor, con nuestros alumnos. Aunque yo esta afirmación, que la tenía anotada cuando preparaba este webinario hace unos días, ya desde ayer o anteayer, la he venido meditando y me tomé unas notas para matizarla. Porque sinceramente, yo ahora con mi grupo, con el grupo yo estoy desde que empezamos el confinamiento, desde el 14 de marzo, y estamos juntos, y estoy llegando a un nivel de intimidad y un nivel de unión con los alumnos que yo creo que nunca o muy excepcionalmente había conseguido con mis alumnos en el aula, en la academia. Porque allí, no nos engañemos, son un grupo de estudiantes, la mayoría de ellos jóvenes, postadolescentes, jóvenes, la inmensa mayoría, que cuando cuando llega la hora del recreo o de las pausas, lo que están deseando es terminar, largarse, irse a tomar un café o una Coca-Cola o lo que sea, y no había ese contacto con nosotros. Muy raras veces se producía. Y sin embargo ahora, a ver, quizá es por la situación, porque evidentemente empezamos el día 14 y yo de repente
se me cayó un velo el día que me di cuenta de que varios de mis estudiantes son personas de Corea, Alemania, China o de donde sea, que están absolutamente solos en un piso en Alicante. Y además no pueden salir a la calle. Entonces, el único contacto, digamos, afectivo que tienen es, por supuesto, con su familia y amigos, pero con nosotros, con el que está 3 o 5 horas cada día. Y creo que en este sentido pongo muy en cuarentena esta falta de cercanía con los alumnos en esta modalidad de enseñanza, que es la clase en directo, la clase presencial virtual. Otra cosa entonces ya serían los cursos online, donde por supuesto no hay sincronicidad entre alumnos y profesor. Por supuesto, esto en cuanto al formato, a la manera de dar clases. Para nosotros como profesores, ¿qué retos nos hemos encontrado que nos ha planteado la situación? Pues para empezar, que nos exige un plus, miradlo que lo digo bien, de creatividad y de conocimientos. Primero, un plus de conocimientos para aprender, para descubrir en primer lugar y para aprender a manejar herramientas tecnológicas que, como decía antes, nadie nos había enseñado. Y que ahora estamos a marcha forzada, yo creo que los servidores de YouTube deben de estar echando chispas de todos los tutoriales que estamos consultando para ver cómo funcionan las cosas. Pero aparte nos exige un plus de creatividad, por lo que decía antes, de que nosotros estábamos acostumbrados a acudir a nuestras clases y todos teníamos nuestras carpetas con fotocopias y papeles. Yo debo contaros que yo empecé a dar clase de español en el año 1997. Yo soy profesor desde el siglo pasado. Llevo 23 años dando clase. Y recuerdo perfectamente mi primer día de clase porque a mí me contrataron a través de una persona conocida. Yo era profesor de ¿cómo lo llamaban? De refuerzo, en una academia de repaso. Y me dijeron, oye, pues ¿por qué no te presentas en esta academia de español para extranjeros? Y dije, ¿eso qué es? ¿Es que se puede explicar el español a extranjeros? No tenía ni idea. Bueno, el caso es que me cogieron, me pusieron un libro en la mano y dijeron, ¡hala, ahí tienes tu aula! Y yo, ¿qué hago? Claro, desde ese primer día hasta el día de hoy, la cantidad de materiales que yo he ido acumulando es tremenda. Y a veces abro cajones y me encuentro con papeles amarillos por el paso del tiempo que ahora no me sirven. Hola, Paco. O no me sirven de la misma manera. No me sirven de la misma manera que antes. Entonces, ese plus de creatividad es importante porque tenemos o bien que adaptar esos materiales, adaptar me refiero digitalizar de manera pura y dura, o bien tenemos que crear materiales nuevos. ¿Vale? Y esa es una de las dificultades. Y no quiero ser, porque estoy hablando todo el rato de problemas y problemas y problemas, pero no quiero que esto parezca muy pesimista, porque realmente no todo es tan oscuro y no todo es tan difícil. Afortunadamente, bueno, esto se comentaba al principio, menos mal que no nos pilló esta pandemia en el siglo XIX, a principios del siglo XX. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin internet o sin teléfonos móviles? Entonces, algo que nos está ayudando y que os invito, más que os invito, os conmino a que uséis, son las comunidades de profesores que hay en un montón de redes sociales, en Facebook, como decía antes, videocursos, videotutoriales en YouTube, en grupos que podéis encontrar por todas partes. En editoriales, escuelas como nosotros que estamos iniciando este camino de formación práctica para vosotros. Todos tenemos los mismos problemas. Y repito, que yo no tengo ningún título ni de Google ni de nadie. Todo lo que yo voy a hablar hoy y en los próximos días es el fruto de mi ausencia total de miedo a trastear programas y aplicaciones. Y a que me gusta y me divierto haciéndolo.
pero yo creo que la fuerza que tenemos entre todos es precisamente en la comunidad de profesores, en que unos y otros nos apoyamos y nos damos ideas y nos enseñamos. Se pueden dar casos, pues eso, que haya algunas personas, uy, esto suena un poco mesiánico, de que algunas personas reunamos un extra de conocimiento y lo compartamos de esta manera, pero es que simplemente, yo qué sé, por ejemplo, Paco hace poco me enseñó una aplicación para usar como pizarra virtual, el eDraw, por ejemplo. Quiero decir que en el contacto, aunque sea una sola información, al haber creado y al formar parte de redes de profesores, nos enriquecemos entre todos. Y de esta manera, gran parte de esos dificultades y problemas que os comentaba, pues no van a desaparecer, pero por lo menos se hacen más agradables o más llevaderas. Por otro lado, hoy quizás no es el caso, a lo mejor, Romana, como no te conocemos, o yo no te conozco, igual sí, al resto permíteme que no les pregunte porque son compañeros míos y sé cómo son las clases, pero otra realidad que nos hemos encontrado de golpe, repito, no nosotros, pero sí en muchos centros, y esto lo vimos ayer, que eran 50 personas en esta sesión, era que en muchísimos centros antes no se les permitía utilizar ni teléfonos móviles, ni tablets, ni tecnología. Entonces, de repente, en esos casos el mundo sí que se ha dado la vuelta totalmente, porque se han tenido que encontrar con que lo que antes no se permitía, ahora es la única opción. Entonces, bueno, ahí hay tela que cortar. Entonces, empezamos ya dejo el rollo este, ya llevo 20 minutos hablando, madre mía. Me enrollo como las persianas. Bueno, para mí, ahora sí que me vais a permitir que hable desde mi experiencia de estos 2 meses, pero lo que yo veo es que, lo que yo he visto es que el dar las clases, voy a decirlo por videoconferencia para enfocarnos en lo que estamos hablando. El dar clases a través de una plataforma de videoconferencia, tenemos que meternos en la cabeza que no es ni más ni menos que una extensión de nuestra clase presencial en el aula. ¿Vale? Con peculiaridades, con cosas que no podemos hacer, que hacíamos antes, pero con muchas ventajas que sí podemos hacer ahora y que antes no, físicamente no se podía. Pero que el aula sigue siendo un aula, tanto si es mi biblioteca o mi estudio en mi casa, como si fuera en la clase de la escuela con una pizarra blanca detrás. Porque el profesor va a ser siendo igualmente profesor. Y si en el aula tú te ponías a hacer mímica para explicar cosas, aquí lo puedes hacer exactamente igual. El lenguaje no verbal funciona de la misma manera, a no ser que no funcione el vídeo como Miguel, en este caso tenemos algún problema. Pero en principio, ay, perdón, que estoy leyendo el mensaje que ha escrito Romana. Pues mira, luego vamos a hablar de cómo podemos traspasar todo ese material en papel a formato digital. Es un trabajo, pero bueno, luego tiene sus recompensas. Y aunque suene un poquito abstracto lo que voy a decir, lo quiero decir y ya paso a mostraros ejemplos de cosas que hacemos. En la clase presencial, el cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo del profesor, era una de las principales fuentes de transmitir información al alumno. En la clase virtual sigue siéndolo, pero ahora contamos con otras herramientas para transmitir información. Ahora tenemos una serie de herramientas tecnológicas que nos ayudan y que nos enriquecerán la clase. Y termino mi reflexión y os explico cositas diciendo que yo estoy encantado con las clases por videoconferencia.
Yo, si mi jefe me dice dentro de unos meses, ¿qué quieres? ¿Quedarte en tu casa con el ordenador o volver al aula? Tengo clarísima mi respuesta. Yo me quedo en casa. No por pereza, no porque quiera estar todo el día en pijama, de hecho no lo estoy, me cambio para dar la clase igual que hacía antes, sino porque siento de alguna manera que mis clases se han enriquecido y que mis clases, a lo mejor luego viene una alumna y dice, no, es mentira, te lo estás inventando, pero mi percepción es que mi clase se ha enriquecido actualmente. Y aparte, como me gusta y me divierto, pues yo por mí me quedo, yo por mí me quedaría. Bueno, entonces, ¿qué son esas cositas que hacen diferente a la clase virtual, que la enriquecen, digamos, que son como las especias o la salsa que no le podíamos poner antes en la clase presencial? Pues, por ejemplo, herramientas de interacción con la actividad. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros estábamos en un aula, les podíamos pasar una fotocopia con ejercicios, por ejemplo, de rellenar huecos, o escribir un texto, para que no sea todo tan estructural. Y ellos lo completaban y o bien lo corregíamos entre todos, se lo marcaban, o bien nos daban los textos y se lo corregían. Pero, por ejemplo, ahora podemos hacer, y de hecho yo ya lo he llevado a la práctica unas cuantas veces, formularios que se autocorrigen. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un ejercicio de rellenar huecos, preparar ese ejercicio y que el ejercicio se corrija a sí mismo. Hay maneras de hacerlo bastante sencillas. No penséis que esto es ciencia ficción. Es bastante sencillo si conoces las herramientas. Por ejemplo, se pueden hacer actividades, pongamos, de expresión escrita, colaborativa, entre todos. Y voy a empezar a enseñaros ejemplos. A ver. Mira, me voy a mi carpeta pruebas y experimentos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Vale? Estoy compartiendo. ¿Se ve mi carpeta de Google Drive? Sí. Vale. Bueno, pues no sé si habréis usado esto, si lo usaréis de manera habitual. Google Drive es una suite de herramientas de oficina, de ofimática, donde podéis hacer documentos tipo Word, hojas de cálculo tipo Excel, presentaciones tipo PowerPoint, pero hay más. Tenéis formularios, dibujos, mapas, un montón. Esto es una pizarra virtual que a mí personalmente no me apasiona porque carece de una herramienta importante, en mi opinión, que es Type, escribir a máquina. Hay una manera, pero no me gusta. Hay otras herramientas, como por ejemplo la que comentaba que me enseñó Paco y Draw, que me gustan más para esas cosas. Bueno, pues creamos un documento de Google Drive, de Google Docs. O sea, un documento de Drive. Y vamos a llamarlo, por ejemplo, temas de interés. Si me permitís, voy a llamarlo temas de interés 2, porque ya creé uno ayer para el otro taller, para que no se me repitan. ¿Vale? Y le ponemos un título. Esto, ya veis, es simplemente un documento de un procesador de textos. Escribe qué posibles, qué talleres te gustaría que lanzáramos en el futuro próximo. ¿Vale? Perdón. Y por favor, no borres ni cambies lo que hayan escrito tus compañeros. Vale, ya está. Este documento ya lo he terminado. Entonces, ahora, cuando le doy a compartir y le doy a obtener enlace, en obtener enlace se genera, que sí, lo sé, se genera un enlace para pasarlo a todas las personas que queremos que entren en este documento, pero estas personas, o bueno, tenemos que decir cualquier persona con el enlace, estas personas solo pueden leer el documento. Es decir, el documento lo tendría que escribir yo, pero le podemos decir que lo pueden editar.
¿vale? Y copiamos el enlace. Y ya está, listo. Y este documento ya está. Y entonces ya ahora dejo de compartir la pantalla, me vengo al chat y os copio aquí el enlace. Y os pido, por favor, que vayáis al chat de Zoom, que lo tenéis a vuestra derecha. O abajo, no sé, cada uno tendrá una versión. Bueno, el botón está abajo, pero me refiero, la ventana del chat está a la derecha. Haced clic y entrad en el documento. Venga, ya ha entrado una persona que es un delfín. Esto es algo que no me gusta. Los usuarios entran sin su nombre. Nunca sé quién está escribiendo. Nada, saludad, decid hola, nada más. Pero, ay, espera, que vuelvo a compartir pantalla. Se me ponen aquí Porque, nombres de animales. Ahora mismo, cada persona, de hecho, 6 personas están dentro del documento y podéis escribir todos a la vez. Bueno, imaginad esto como una actividad de clase. Una actividad en la que tengan que preparar, por ejemplo, unos roleplays que luego tendrán que hacer de manera oral. Pero en grupitos de 2 o de 3, simultáneamente preparan el guión, el script de esos roleplays. Por ejemplo, es una idea que me acaba de venir a la cabeza de cómo podría usarse esta herramienta. ¿Vale? También sirve, por ejemplo, imaginemos que le pasamos a cada alumno un documento de estos. Esto ya ahora sería muy largo explicar cómo hacerlo, pero hay una manera de enviar un mismo documento, a ver si me explico, el mismo formato de documento a cada alumno. Es decir, que no todos los alumnos escriben en el mismo papel, sino cada uno en el suyo, y yo tengo acceso a todos. ¿Me he explicado? Para eso tendríamos que recurrir a otra herramienta de Google, que es Google Classroom, o cualquier otra plataforma de espacios virtuales de enseñanza, Microsoft Meet, creo que se llama, y muchos otros. Ayer me hablaron de uno, pero no sé ni dónde lo he apuntado. WeSchool. Bueno, pues imaginad que le pedimos a los alumnos un texto, una redacción. ¿Cómo lo corregiríamos? Si estuviéramos en casa, pues sería llevarnos los documentos, coger el bolígrafo, en mi caso verde, y empezar a marcar, poner notas, tachar. Bueno, aquí simplemente podríamos hacer cosas como, por ejemplo, no sé, no se me ocurren porque como escribimos todos muy bien, pero por ejemplo, podríamos poner un comentario. Muy bien, esa tilde en el imperfecto de subjuntivo. Le podemos poner un comentario. Le podemos corregir. Nos venimos aquí en sugerencias y lo que tenemos seleccionado directamente escribimos próximo, no, cercano. Y aparece lo que ha escrito el alumno tachado y al lado mi sugerencia. ¿Vale? Y luego continuamos editando, o podemos simplemente ver el documento. Así es como sería el documento listo para imprimir, sin comentarios y sin nada. ¿Cómo se volvía? Aquí, a edición. ¿Vale? Por ejemplo, esto sería una de las herramientas, y esto es uno de los mecanismos de los que yo os hablaba, de este plus en las clases virtuales, que tienen la interactividad, en la posibilidad de que los alumnos trabajen sobre una misma herramienta al mismo tiempo. Otra posibilidad, venga, vamos a ver cosas divertidas. Os voy a enseñar una grupo con el que estoy, y estábamos trabajando el estilo indirecto. El nivel es B2.2, o sea, el estilo indirecto. Uy, me pone su conexión a internet es inestable. ¿Se irá la mía? ¿Me veis bien? ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, pues como decía, en el nivel B2.2, por supuesto, el primer día tuvimos que repasar todo el estilo indirecto, pero llegamos al viernes y ya no era plan de hacer ejercicios de
tengo frío. Mi amigo dijo que tenía frío, porque eso después en este nivel está más que superado. Entonces empezamos a trabajar algo que a mí me parece muy interesante, que son otros actos de habla dentro del estilo indirecto. No solo transmitir información, sino transmitir pues quejas, insultos, saludos, mil cosas. Y que forman parte del estilo indirecto, aunque muchas veces se practica poco. En el tema 15 del nuevo Prisma Fusión pasa así, como rozando. Bueno, pues les preparé esta actividad. Y entonces con esta actividad vamos un paso más allá. Es una actividad que podría ser interactiva si usamos, por ejemplo, para la clase, si usáramos la herramienta Zoom, porque ahora mismo mira, ayer lo decía y se me olvidó hacerlo, Samantha. Podría permitiros a vosotros controlar mi mouse, mi ratón. ¿Vale? No he hecho una cosa que debía haber hecho, pero se me ha olvidado. Pero bueno, ¿me oís? ¿Me veis? Ahora sí. Vale. Entonces, otra cosa que se puede hacer y dar un paso, un plus a estas, para hacer más atractivas las clases virtuales, las clases en directo por videoconferencia, son determinados juegos. Y por ejemplo aquí tenemos tenemos estilo indirecto, otros actos de habla. Bueno, ¿qué hay que les guste más a los niños que un videojuego, que a los adolescentes? Pues por ejemplo tienen esto. Me insultó. ¿Tienes hora? Pues no. Ah, no, esto es, me preguntó la hora. Bien. ¿Lo veis? Siguiente nivel. Hago 2 y ya, ¿eh? Hoy se me está dando bien. Ayer fui un manta, no acertaba ni una. Grrr. Bueno, esto es gruñó, evidentemente. ¡Ay, ay, ay! No, este. No, he llegado tarde. Esta entrada. Bueno, ¿veis? Entonces, con esto lo que hacemos es, primero, estamos dando clase, estamos haciendo un ejercicio de clase, pero podemos hacerlo de manera más divertida. ¿Esto se podía hacer en la clase presencial? Por supuesto. Se podía hacer si les compartíamos el enlace y estaba cada uno con su móvil y nosotros nos poníamos unos tapones en los oídos porque nos podíamos volver locos del guirigay que se podía montar. Pero ahora cada uno hace esta actividad en su casa, puede ser un trabajo para después de clase, puede ser un trabajo durante la clase, es decir, que lo hiciera uno nada más y compartiendo su pantalla nosotros viéramos lo que está haciendo. Se me ocurren mil formas. Lo cierro. Bueno, y si os apetece, os copio esta actividad, el enlace, y os lo pego aquí en el chat y os la regalo. Porque como la hice yo, ¿vale? Bueno, pues esa es una herramienta que la preparé hace un par de semanas, ya os diré cómo, y etcétera. Entonces, aquí estamos viendo interactividad y gamificación. Otro elemento, por ejemplo, los compañeros de Alicante ya lo saben porque llevo unas semanas dando la tabarra con esto. Hay una plataforma que se llama Geniali, que es Geniali directamente. Es que es fantástica porque se pueden hacer millones de cosas con esta plataforma. Entonces, mira, Romana, antes me hablabas de que teníamos las fotocopias, de que cómo podíamos adaptarlas. Bueno, pues lo que vas a ver ahora, que en cuanto comparta la pantalla, es literalmente un dibujo que yo hice en el año 2000 o 2001, no lo recuerdo. Es decir, el dibujo original era un papel que ya casi se deshacía de los años que tenía, que lo salvé escaneándolo y pasándolo por diversos programas, creé esta imagen. ¿La veis?
el árbol de los animales, lo llamo yo. Bueno, pues este es un dibujito, ya os digo que es un dibujo, yo creo que después de hacer este dibujo, todo el poco talento para el dibujo que yo tenía desapareció, porque nunca he conseguido hacer nada tan bonito. Bueno, pues como os decía, lo escaneé, lo arreglé un poquito con herramientas de procesamiento de imagen, lo puse decente y bueno, el dibujo ya no desaparece, ya lo tengo digitalizado. Pero ¿por qué no vamos un paso más allá? ¿Por qué no? Porque eso serviría, por ejemplo, para enviarlo por correo a los alumnos y que lo tuvieran, el dibujo. Eso es lo que yo hacía en la academia. Lo que yo hacía era cuando yo usaba esta imagen en el nivel A1, no recuerdo A1 o A2, A1 creo, yo la fotocopiaba, se la repartía a los alumnos y en la clase la proyectaba en la pizarra y entonces estudiábamos primero el vocabulario de animales y luego pues diversas actividades como la que más, para lo que más lo usaba era para explicar las posiciones, al lado de, encima de, debajo de, etc. Entonces, ahora en el aula virtual, pues vayamos un paso más allá. En lugar de enviarles el PDF con la imagen, les podemos compartir esto. Como ves, hay unos puntitos y si ponen su ratón encima de cada puntito, les aparece el vocabulario. Esto es sencillísimo de hacer, pero sencillísimo hasta decir basta. Y nos sirve de la misma manera. Con esto podemos tener una sesión o una actividad de conversación oral. Pues yo he llegado a estar casi media hora en clase preguntando, oye, bueno, todos sabemos cómo se llama este animal, ¿no? Sí, el gato. Muy bien, el gato. ¿Cómo se llama el animal que está a la izquierda del gato? Bueno, si lo adivinan, pues sabrán que es el tigre. Y debajo del tigre, ¿cómo se llaman los animalitos que están? Las abejas. Una vez me dijeron las ovispas, como en las comedias de Lope de Rueda. Bueno, que veáis que esto es una posibilidad de no solo de rescatar, sino de darle nueva vida a esas fotocopias que teníamos. Y sinceramente, si tenéis fotocopias con frases para rellenar huecos, lo mejor que podéis hacer con ellas es fuego en la chimenea. Porque ahora no sirven para nada. De verdad, si queréis hacer ejercicios de close, de rellenar huecos, entrad en Google y poned ejercicios de oraciones subordinadas sustantivas de yo que sé qué. Y os van a salir cientos de páginas con ejercicios. O sea, todos esos materiales, quiero decir, todas esas fotocopias de ejercicios estructurales de rellenar hueco, que yo también tengo, lo confieso, pero a día de hoy sirven para eso, para alimentar la chimenea en Navidad y poco más, porque no son necesarias. Porque podemos hacer otro tipo de actividades y llevárnoslas a clase. Por ejemplo, volvemos al entorno de Google Drive. Por ejemplo, ¿cuál de las dos me gusta más? Esta misma. Tengo preparadas dos. En este caso os voy a mostrar el resultado, no el proceso, porque es un pelín más largo, pero bueno, es una actividad preparada con un formulario de Google. Igual que antes hemos hecho un documento de Google, podríamos hacer una presentación, incluso una presentación colaborativa. Bueno, pues un documento de Google. Este documento es una actividad para expresar hipótesis y sentimientos. ¿Vale? Tienen lo primero, siempre les pido que pongan el nombre. Hay maneras de que esto no sea necesario, pero como todavía no lo tengo controlado, yo siempre les pido que pongan el nombre. Aquí la explicación, explican un texto de 30 a 50 palabras por qué puede ser que estas personas están riendo y de qué se ríen. Como no lo sabes, tienes que formular hipótesis. Todo esto es el resultado de una semana viendo herramientas de hipótesis, como puede ser el uso de futuro condicional,
como hipótesis de quizá, a lo mejor, tal vez, etcétera. Bueno, pues nada, ellos aquí escriben su respuesta. Pues no sé, quizá un compañero se haya caído y se haya tirado el café encima. O a lo mejor la persona es el jefe, por ejemplo. Bueno, ya está una actividad. Siguiente. Para expresar sentimientos, les podemos plantar aquí una infografía con todo el material. Me extraña diferentes expresiones de sentimientos. Ya habremos estudiado que estos sentimientos se utilizan que más subjuntivo o infinitivo en algunos casos. Y entonces, pues por ejemplo, en España es obligatorio recoger las cacas de los perros en las calles. Pues que pongan aquí qué les parece esta situación. O actualmente es normal que un futbolista gane más dinero que, por ejemplo, los profesores o los médicos. Confieso que esto lo he hecho durante la situación de cuarentena. O, por ejemplo, con la grave situación actual se ha visto que muchas personas están dispuestas a ayudar a quien lo necesita. Ya está. Entonces terminan, le dan enviar, yo no le voy a dar porque no he hecho nada. Y yo como profesor y creador de este formulario, me vengo aquí a editar. Aquí tengo el formulario en su manera de edición, podría cambiar, añadir, quitar, pero aquí veo las respuestas. Como ya lo han hecho varios de mis alumnos, pues puedo ver qué es lo que han escrito cada uno. Por ejemplo, Miguel me dijo, tal vez un extranjero que no estaría acostumbrado al español diga esto, estoy caliente. Por ejemplo, cosas así. ¿Vale? Me molesta que los perros hagan las cacas en las calles. Y bueno, es una manera diferente de hacer estas actividades. Como ya os digo, eso con Google Drive. Son -10. Me da tiempo, Samantha, corrígeme, a mostrar la unidad didáctica de pasados en Geniali y con eso ya terminamos. ¿Vale? Bueno, de verdad, estaba nervioso el otro día. Yo decía, yo voy a tener algo que decir y me ha pasado lo mismo que ayer. Tengo como 2 páginas más de cosas para decir y no tenemos tiempo. Así que os voy a enseñar un material que preparé hace también unas semanas porque teníamos que trabajar los pasados, ese tema, los pasados. Repito, nivel B2.2. En el nivel B2.2 ya conocen las formas, ya deberían saber para qué sirve cada una de ellas. Y el problema que tienen las personas que aprenden español, y en esto les soy muy honesto, los pasados es lo más difícil para aprender español, sin ningún lugar a dudas. A su lado, el subjuntivo es freír un huevo, porque el subjuntivo no tiene ninguna dificultad. Pero los pasados es difícil. Entonces, cuando yo llego a este nivel, ya desde hace mucho tiempo, lo que hago es intentar darles una visión general de los pasados, que se alejen un poco de el imperfecto es para hacer y cosas así, que vean una visión general e intentar dar un poquito de luz en esa oscuridad, y muchas veces no lo consigo. Pero bueno, pues para explicar los pasados les preparé una unidad didáctica entera, con la misma herramienta con la que hice también lo del árbol de los animales, con Geniali, que ya os digo que es fantástica. Necesita echarle horas para ver todo lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Pero una vez que lo conocéis, de verdad, yo estoy enamorado. Y esta unidad didáctica me llevó horas, me llevó muchas horas. Prácticamente un fin de semana entero que casi me peleo con mi pareja porque estaba todo el día metido aquí metiendo ejercicios y actividades. Pero juzgad el resultado. Con esta actividad yo tuve las 15 horas de clase de una semana. No me aparté de esto en ningún momento.
todo el rato estuve aquí. Porque tengo... Bueno, yo lo que hago es, cuando llegamos a este nivel, como os digo, los pasados los explico desde un punto de vista general, pero sobre todo desde diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Un punto de vista es cómo usamos los pasados para contar una historia. Otra perspectiva es cómo usamos los pasados atendiendo al tipo de verbos, porque hay verbos puntuales, de acción puntual, hay verbos que son procesos, etc. O cómo usamos los pasados si nos encontramos con marcas específicas, como de repente. Si tengo de repente, no hay duda. O si atendiendo a la relación entre dos o más verbos, si dos acciones son simultáneas, son al mismo tiempo, o son una después de otra, etc. Y finalmente algunos casos especiales que no son más que recoger lo que se ha visto en los otros 4 puntos, pero en casos que a lo mejor no es tan evidente. Pues si os parece, entramos en esta parte de aquí. Aquí tiene el caso de cuándo. Pues aquí, pinchando en este botón, se explica. La palabra cuándo, con presente o pretérito imperfecto, significa algo parecido a mientras. Con indefinido y perfecto significa después, por ejemplo. O, yo qué sé, los verbos de proyección al futuro. Algunas perífrasis con el verbo infinitivo tienen una idea de que la acción del infinitivo es futura. Tener que. Tengo que comer. Tengo es presente, pero la acción de comer es en el futuro. Esto yo no sé si yo me lo he sacado del bolsillo, pero lo llamo verbos de proyección futura. Queda muy rimbombante y muy bonito. Entonces, si en estas perífrasis el verbo introductor, el verbo flexionado, está en perfecto o indefinido, significa que la acción se llevó a cabo. Tuve que ir, significa que fui. Pero si está en imperfecto o en presente, de lo que hablo es del carácter del verbo introductor. Si yo digo tenía que ir, no digo si fui o no. Lo que digo es que era necesario. ¿Vale? Bueno, no se trata de daros una lección a vosotros, sino de mostraros esta herramienta. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, mirad, si le dais aquí, os dice dónde podéis pinchar. Pero quería darle a la casa, me he equivocado. Por ejemplo, si nos venimos aquí al contar una historia, la teoría de cuando contamos una historia, algunos verbos son las circunstancias, pero las acciones que hacen avanzar a la historia deben ir en pretérito indefinido, bla, 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 bla. Todo eso está aquí. Por supuesto, yo hablo con ellos y se lo explico, lo cual no quita para que esto pudiera funcionar en un curso online. Mira, una idea. Y les presento actividades, ¿vale? Las actividades yo las he puesto graduadas de más fáciles a más difíciles. Pues, por ejemplo, en un ejercicio es, ¿por qué no? Un enlace a una página web con ejercicios. Como os decía antes, tirad a la basura las fotocopias. Hay muchos ejercicios online. ¿O por qué no? Un escaneo de un libro. Esto es ilegal, pero como solo es uno, espero que el clave no me denuncie. No, esto me lo encontré por internet. Aquí tienen un pequeñito ejercicio. Repito que estos eran los más fáciles. Luego, si nos vamos a los hiperdifíciles, pues aquí tienen una actividad en 3 partes. En la primera parte tienen que ver un vídeo. En la segunda parte tienen que hacer un juego que consiste en una serie de enunciados en presente de la historia del vídeo y tienen que decir, pues por ejemplo, son blancos y negros, es una descripción. Están en un iceberg, es una descripción. La orca choca contra el hielo, es narración. No hacen nada, es una situación. ¿Vale? Y una vez que han hecho esto, bueno, luego lo comprobarían. ¿Vale? Me dice que me he hecho bien 3 o 4. En el número 3, volvemos al formulario, ponen su nombre y tienen que contar la historia de la película. Pero en pasado. Un día unos pingüinos estaban en un iceberg muy tranquilos, utilizando esos enunciados que han jugado antes en presente y llevándoselas al pasado. Porque los verbos de la primera y segunda columna tendrán que ser imperfectos, pero los de la tercera narración tendrán que ser indefinidos. Os recuerdo que este ejercicio está dentro del
del apartado del apartado 1, que es contar historias. Bueno, pues ya lo dejo y abrimos preguntas para vosotros, porque si no, no nos vamos al Mercadona. ¿Ha entrado alguien? Ah, no, ha escrito alguien. Ah, gracias, Elena. Bueno, pues podéis activar vuestros micrófonos. Paco, tú no tenías micro, ¿no? ¿O sí? Pues ya está, ya te lo inicio yo. Reinicia el audio. Ahora. Sí, hola, hola. Sí, lo tenía apagado, lo tenía apagado. Sí, la verdad, está genial, tío. Muchas Bueno, gracias. pues nada, preguntadme cosas y si lo sé, os respondo. Pero todos a la vez, no, por favor. No, es que alguien está escribiendo. Sí, es que estamos Ah. leyendo Soy yo. Romana, creo. ¿Cómo puedo compartir una actividad de Learning Apps? Que yo que había que conocer la no, bueno, no, de Learning Apps. De Learning Apps en concreto. Espérate, porque tengo que hacer login, que no, hoy no tenía previsto entrar, pero bueno, entro en un momentito. Sí. Porque yo pensaba que cada uno tenía que conocer mi login No. para Bueno, de poder todo, usar lo que yo había querido. lo dices por esta actividad de ordenar los elementos en 3 columnas. Creía No, que mira, era Learning Apps, ¿no? mira, te comparto la pantalla. Ajá. Si tú entras en Learning Apps, estas son actividades mías, por ejemplo, partes de la casa. Jugar solo. Aquí abajo tienes el enlace para compartir. Debajo de todas las actividades, eso sí, lo tienes que tener marcado como aplicación pública. Claro, si tú lo tienes como privada, no lo ve nadie. Entonces, como pública, tú le pones el enlace. Para el ejemplo que os he enseñado, habéis visto que la actividad estaba metida dentro de la unidad didáctica de Geniali. Lo que he hecho no es copiar el enlace, sino el código de incrustar. Incrustar es algo parecido, pero para meter dentro de un blog, de una página web, de un formato como esto. Pero sí, se puede. Incluso puedes descargarte el código QR, imprimirlo y decirle, chicos, vamos a hacer esta actividad. Y que le hagan la foto con su móvil. Muchas gracias. De nada. De todas maneras, Learning Apps a mí me encanta, pero descubrí hace muy poquito, a través de una compañera de Estudio 3, descubrí la aplicación wordworld.net, que es parecida, pero me ha gustado mucho más. En esta página es donde preparé la actividad esta de los globos que caían encima del tren.